con una orientación de vista lateral. Si se fijan, las letras están curveadas y eso no es bueno para nuestro diseño. El diseño tiene que ser recto, no curveado a las letras. Para esto vamos a seleccionar croquis, editar croquis. Vamos a dibujar 3 elipses. Vamos a agarrar como referencia al centro de nuestras líneas. Que no pase del siguiente renglón. Vamos a hacer nuestras líneas de construcción, las convertimos. Ahora que ya tenemos nuestras líneas de construcción convertidas, vamos a cortar lo que no nos sirve con la herramienta de recortar entidades. Vamos a cortar las curvas de abajo. Nos vamos a nuestra herramienta de envolver, editar croquis y vamos a seleccionar solamente las letras. En nuestro caso vamos a seleccionar la primera frase, doble clic y vamos a sustituir esta línea por la curva. Aquí ya tomamos la curva y si se fijan el escrito cambió de dirección, pero lo podemos ajustar con estas funciones. Y ahora lo vamos a cargar a la derecha. Aceptar. Vamos a ir con el siguiente escrito. Aquí está. Ya tenemos nuestro escrito, le damos a aceptar, salimos. Y vamos a ver si en la vista frontal ya se ve el texto como debería de verse derecho. Se ve un poco mejor. Vamos a ver la vista lateral. Creo que sí se ve ya mucho mejor. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora lo único que vamos a hacer es pintar el texto, porque así no se va a ver en nuestro dibujo final. ¿Y cómo lo vamos a dibujar? Vamos a irnos a apariencias. Vamos a darle un poquito de pintura. Hay pintura automotriz, en aerosol y pintura en polvo. Le vamos a poner pintura en aerosol, color negra. A la herramienta envolver le vamos a poner doble clic y ya está. Y así ya quedó nuestra taza. Ocultamos planos y croquis. Este es el resultado final de nuestra taza. Ustedes díganme qué opinan, los leo en comentarios.